Bueno, bienvenida Patricia a esta entrevista. Estamos acá abriendo la nueva temporada de Trahumanas de Nuestra América. Es un gusto tenerte. Bueno, te damos la bienvenida y estamos muy ansiosas por escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí también con ustedes. Sí, muy emocionada. Sí, bueno, arrancamos de lleno con la primera pregunta, Patricia, que es desde un punto de vista profesional, pero haciendo especial hincapié en el lado humano. ¿Quién es Patricia Schaeffer Roder? Pues sí, bueno, Patricia Schaeffer Roder, en tercera persona, ¿sí? Es una mujer sensible y consciente del mundo y de la realidad en que vive y que hace lo que puede con lo que tiene. Como Patricia es sensible, está muy pendiente de los detalles y de la calidad de su trabajo. Como es consciente de la situación que se vive, busca colaborar en las áreas donde sabe que puede ser útil para mejorar lo que se pueda. Y como hace lo que puede con lo que tiene, dirige sus proyectos, su experiencia y sus recursos hacia la meta de la expresión y la excelencia. La expresión como reflejo de la libertad y la excelencia como resultado de la pasión por su trabajo. Hermoso. Me encanta cómo... Qué lindas palabras que fueron surgiendo en esa definición. Me encanta. Sí, a mí me gustó mucho pensar en esto, porque nunca lo había pensado realmente así. Y por eso fui llegando es muy bonito, porque es un proceso mental que, que es de introspección y que te vas descubriendo, ¿no? Y tú ves cómo una cosa lleva a la otra y cómo una cosa es consecuencia de la otra. Exacto. Es realmente muy bonito y es hasta fascinante, digo yo, ¿no? Sí. Y es desafiante llevarlo a este lado humano, porque generalmente estamos bastante seteadas a decir, bueno, ¿quién sos? Y empezamos, bueno, soy traductora y estudié en tal lado y trabajo de tal y qué sé yo, ¿no? Creo que incluso nos pasó a nosotras en su momento cuando estábamos armando nuestras biografías para el proyecto de Trahumanas. Y es como, sí, lo primero que nos sale parece ser eso, ¿no? Como totalmente definidas por el aspecto por ahí profesional, que obviamente es una parte súper importante de nuestras vidas, pero bueno, somos tanto más que eso, ¿no? Exacto. Sí, es muy curioso cómo a todas las invitadas que hemos tenido hasta el momento han expresado que esa pregunta en particular les ha movido muchas cosas y es la que les ha parecido a veces más difícil de responder, porque también en esta configuración que traemos de darle mucho hincapié al lado profesional como incluso como una medida, una forma de validación, ¿no? De decir lo que estoy diciendo vale porque mi camino andado es este, porque estuve en esta escuela, porque tomé clases con esta persona, y ese lado humano de decir, eso lo he logrado porque soy esto también, como que nos cuesta mucho. Entonces, es muy bonito escuchar cómo por ahí fuiste conectando lo que te define y cómo lo traduces y lo llevas a tu práctica profesional. Sí, justamente el asunto aquí también es que yo pues soy el resultado de muchas cosas diferentes, como todo el mundo, ¿no? Todas las personas somos el resultado de una gran cantidad de cosas, de cositas pequeñitas que son como un rompecabezas y nos arman por completo. Y pues yo no solamente soy traductora, entonces yo tengo muchas facetas, entonces no me puedo definir en una sola. O sea, Claro. no hay una sola faceta que yo diga que sea la que más pesa, Ujú. ¿no? Y por eso es que me fui por el lado humano primero y después lo reflejé en mi lado laboral o profesional. Claro. Fue por eso que fui por ese camino, que tal vez es el inverso del camino que mucha gente toma. Sí. No, y es Sí, difícil también. en el mundo en el que vivimos como resaltar o rescatar esa parte y esas múltiples facetas, ¿no? Porque nos exigen poner una cara o crear, darle peso a una de esas muchas subjetividades que nos atraviesan. Entonces, es justamente el propósito de este espacio, como
recordar que además de traducir, además de revisar, además de hacer consultorías lingüísticas, somos muchas, muchas otras más cosas. Sí, aparte creo que es un lindo ejercicio en esto. A mí me gusta mucho escucharlas decir cosas lindas de ustedes mismas, ¿no? Creo que históricamente nos educaron bueno, justificar y recontra justificar, o sea, como que cualquier cosa buena que decimos de nosotras suena a soberbia, cuando si la dice un varón está bien, está reconociendo su trabajo, entonces nosotras cada vez que vamos a decir algo bueno, parece que antes de eso hay que armar como, bueno, toda una seguidilla de bloquecitos donde eso se para. Entonces, bueno, escucharlas resaltar sus logros y su camino también es súper gratificante. Bueno, seguimos con nuestra segunda pregunta y es ¿cómo llegaste a la traducción literaria? ¿Este área te abrazó antes que la escritura y la poesía o fue más bien al revés? Bueno, esta respuesta es un poquito más larga y te tengo que decir que llegué a la traducción literaria como un líquido que se destila a partir de una mezcla multicolor y llena de elementos distintos. Por un lado, crecí bilingüe alemán-español en Venezuela, así que desde pequeña estuve interpretando para mis parientes que venían de visita a Venezuela desde Alemania y que, por supuesto, no hablaban español. Por otro lado, siempre me fascinó el tema de la comunicación de las ideas a través de las palabras y de cómo funcionaban los conceptos en idiomas diferentes. También me gustaba leer y aprender cosas nuevas y ordenar mis ideas y sentimientos y expresarme de manera escrita. Justamente por esa característica de que siempre quise entender y analizar las cosas, estudié biología. ¡Wow! Pero a la vez escribía ensayos cortos y poesía y cositas así al mismo tiempo. Escribí incluso alguna poesía científica sobre por qué no me daban unos resultados en el experimento, en el laboratorio, y a dónde se me fue la proteína que no la encontraba por ningún lado. Hasta eso llegué a escribir así en poesía y quedaba hasta bien chula y todo. ¡Qué interesante! Sí, pero claro, luego pues la vida me llevó a cambiar el rumbo, como pasa tantas veces, ¿no? Entonces decidí juntar la ciencia con la comunicación y con la traducción. Y comencé a traducir textos científicos divulgativos y guiones de documentales, incluso para Discovery Channel. ¡Wow! Sí, y entonces, pues como me gusta tanto la investigación, la ciencia y la escritura, escribí varios documentales y continué haciendo traducciones y fui ampliando mi experiencia en distintas áreas. Entonces comencé a trabajar en traducción en publicidad, en entretenimiento, hice traducciones técnicas, médicas, hice cosas, traducciones, algunas traducciones de derecho y otras más, ¿no? Pero mientras tanto, pues continuaba escribiendo de manera creativa. Y esto además lo combinaba con la traducción publicitaria, que en esa época todavía nadie estaba hablando, esto fue hace un tiempo, nadie hablaba todavía de la localización, ni de la transcreación, ni nada de eso. Uno hablaba, uno iba a una publicidad, o sea, si uno trabajaba con ellos, ¿no? Como yo trabajé en Nueva York, en una de las publicidades más grandes de Nueva York, y ellos te decían, traduce esto, pero no te decían, tienes que localizarlo para el público de no sé dónde. No, porque además en Nueva York, como el público hispanohablante es tan diverso, ¿no? Pues entonces uno busca una manera. Yo sé que hay mucha gente que odia esto, pero una manera un poco más universal de decirlo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Depende de la zona, porque si uno está en una zona en donde se habla pues chicano, pues entonces ahí hay que ajustarse a eso, pero en Nueva York, como es todo tan mezclado y tan variado, pues entonces
ahí en esas publicidades había personas de varios países de Latinoamérica, entonces pues se llegaba como a un consenso de qué era lo que mejor se entendía y todo eso, ¿no? Pero ahí nadie estaba hablando de transcreación ni nada de eso, eso 20 años después fue que me llegó por correo electrónico una pregunta de un cliente preguntándome que si yo hacía transcreación. Hace varios años fue eso. Pero recuerdo que cuando vi esa palabra dije, uy, ¿esto qué será? Déjame buscar qué es. Porque, porque siempre para mí había sido traduce, pero claro, uno está haciendo traducción creativa porque es publicidad y tiene que poder funcionar. Entonces, no lo puedes hacer literal, Claro. ¿no? No. Porque no funciona. Entonces, bueno, pues por ahí fui, ¿no? Y por eso estaba comentándoles que yo seguía escribiendo de manera creativa y lo combiné con traducción publicitaria porque me pidieron en varias ocasiones que tradujera jingles y que tradujera versos. Por ejemplo, hubo un cliente que era una cadena de comida rápida que tenía una especie de cajita feliz o algo así, que traía un cuadernito o un librito en otro país, ¿no? Eso creo que fue en Europa, algo así, no sé ahora bien, no recuerdo en dónde porque fue hace mucho tiempo. Y entonces en ese librito había unas historias infantiles, ¿no? Para niños, y estaban escritos en forma de versos. Pues como a mí me gusta todo eso y yo estaba feliz y yo decía, ay, qué chévere, y mira qué bonito me quedó y me rima y lo estoy haciendo, era buenísimo y a mí me encantaba hacer eso porque a mí siempre me ha gustado jugar con el idioma y jugar con los sonidos y con las letras y con las palabras. A mí siempre toda esa parte lúdica me ha gustado mucho siempre. Entonces, bueno, pues todo eso lo fui haciendo y un día, ¿no? En toda esa trayectoria que tengo de trabajo, que es de muchos años, un día me recomendaron a mí a una pequeña editorial que estaba buscando a una traductora que también fuese escritora, porque querían que tradujera una novela. Y yo no había hecho traducción de novela todavía, yo había hecho traducción de documentales, había escrito documentales y tenía otras cosas, pero nunca había traducido una novela. Sí había traducido cuentos cortos y cosas así. Pues entonces me atreví, porque la verdad es que era una novela bastante larga, tenía 355 páginas, ¿no? Wow. Y la hice en 2 meses, que fue un tiempo bastante bueno, ¿no? Para traducir una novela tan larga, que era de ficción histórica y todo eso. Entonces, lo que a mí me terminó, bueno, mientras la traducía, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Porque me estaba combinando ahora las dos cosas que me gustaba hacer. Y cuando terminé de traducirla y la entregué, me dieron las gracias, me pagaron, todo muy bien, y resulta que un tiempo después me entero de que la editora realmente había quedado muy contenta. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo dijo. Porque la verdad es que es lindo decirle a una persona cuando hace algo bien. Claro. Porque no solamente es bueno para la persona, sino que también uno mismo se reafirma en que uno tiene un buen producto. Y el producto me lo proporcionaste tú, pero yo estoy feliz de que tengo un buen producto. Entonces, es bueno ser agradecido y es bueno decirle a los demás que hacen las cosas bien, pero pues esta persona cumplió con su parte, me pagaron, todo muy bien y todo, pero nunca más me dijo nada. Entonces, pues yo, por supuesto, yo decía, ¿será que le gustó? ¿Será que no le gustó? Yo no sé nada. Y de pronto, pues otra persona me dice, ay, ¿sabes que quedó súper contenta? Y yo, en serio, bueno, ok, chévere. Entonces resulta que luego yo vuelvo a contactar a esta persona y le pregunto directamente, mira, yo quería saber si tenías algún comentario, porque es que ni siquiera había un comentario.
Ningún tipo de evolución, nada. nada. Entonces, Silencio, 350 páginas, silencio. sí, y entonces yo, además, bueno, había unos detallitos en el original que yo le dije, mira, aquí hay que tener cuidado porque el PDF se está comiendo este dibujo y entonces este otro también quedó cortado, tienen que tener cuidado cuando, ay, sí, muchas gracias, bueno, ok. Pero después de eso, nada. Entonces, claro, yo pues contacto a esta persona otra vez y le digo, mira, pues yo quería saber si, no sé, eh, si quedó bien. Y en ese momento me dice, no, no, es que quedó perfecta. Es que no tenía nada que decirte porque está perfecto. Los dos editores que lo revisaron no le cambiaron ni una coma. Y entonces, bueno, pues después de ahí yo estaba flotando aquí en mi casa, flotando por todas partes de la emoción. Pero si no hubiera sido porque yo pregunté, nunca me hubiera enterado de eso. Y tal vez no me hubiera atrevido a hacer otra porque yo estaba como que pensando, bueno, no sé, ¿será que fue completamente promedio, normal o algo así? Resulta que no, que es que fue que le gustó mucho. Bueno, ok, chévere. Ahora, eso me dio el espaldarazo para seguir por ahí, porque realmente de todas las traducciones que yo había hecho, incluso hice una traducción de un video, de dos videos, perdón, que eran clases de belly dancing. Hasta eso hice yo. Y yo trataba de hacer los shimmies esos mientras estaba traduciendo, porque a mí me gusta entender lo que estoy escribiendo. Esa es otra cosa. Yo no puedo escribir a ciegas. Entonces decía, el movimiento es de tal manera, se mueven los hombros y el no sé qué, y entonces para yo entender lo que estaba escribiendo, yo trataba de hacerlo, pero tenía un embarazo de 6 meses, entonces era como un poco raro, ¿no? Hacer todos esos movimientos ahí con esa barrigota que tenía. Pero bueno, entonces yo hice mucho y traduje también manuales de artefactos de cocina y traduje el website completo de un instituto de trasplantes de órganos en Nueva York. Y luego traduje el website completo de un canal de televisión dedicado a la cocina, que estaba lleno de recetas. O sea, yo hice muchísimas cosas, pero cuando llegué a esta traducción de esta novela, pues fue como que llegué al tope de lograr amalgamar todas mis capacidades, porque además estaba juntando la escritura creativa, ¿no? Entonces, pues ahí fue, yo en ese momento como que dije, wow, tantos contratos y tantas cosas que yo traduje, pero esto es lo que realmente me gusta, porque me gusta hacerlo porque yo me siento que me estoy um, llenando con esto, ¿no? O sea, me llena de alguna manera. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, pues me quedé enamorada de la traducción literaria y lírica. Y al mismo tiempo, pues seguí escribiendo mis propias historias, ¿no? De narrativa, algo de poesía, y todo eso junto, pues me fue llevando a crear entonces al final mi propio sello editorial. Pero por eso digo que en el caso mío, no fue que yo escribía primero y luego entré a la traducción. Todo iba como al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado yo seguía escribiendo, pero por otro lado pues estaba traduciendo y en algún momento todo hizo clic. Por una cuestión, por decirlo, fortuita, porque esta persona estaba buscando a alguien y hay mucha gente en el mundo editorial que no sabe que para traducir una novela o un libro de cuentos o un poemario deberían o deben necesariamente buscar un traductor literario o un traductor que sea escritor o una traductora escritora. ¿Por qué? Porque no lo saben porque realmente no conocen el oficio de la traducción. Y como no conocen el oficio de la traducción, y yo me doy cuenta cuando me piden presupuestos para traducir, tradúceme mi novela y creen que les voy a decir $200, ¿no? Por una novela de 350 páginas. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues no es así. Entonces, muchos editores no saben. Pero esta editora en particular, ella
sí tenía alguna noción porque ella no estaba buscando un traductor o una traductora literaria, pero sí estaba buscando, porque puede ser que no, que realmente no haya sabido que haya tantos o tantas traductoras literarias por ahí, pero sí dijo, quiero una traductora que además sea escritora. Entonces me pidió muestras de traducción, muestras de mi propia escritura creativa, que no eran lo mismo. Entonces mandé todo eso y a ella le encantó y entonces me dijo, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Y entonces, bueno, pues ahí fue que lo tomé, ¿no? Pero sí, ella me pidió eso y evidentemente la traducción publicitaria tal vez es la más creativa después de la, por supuesto, después de la literaria, ¿no? La publicitaria es la más creativa porque uno tiene que ajustarse a muchas cosas y llevarlo de verdad a otra cultura. No es un manual técnico, ¿no? Wow, Así que bueno, esa fue la manera. Ujú. qué impresionante. De verdad que cuando nos conocimos en San Jerónimo, o sea, no me hubiera imaginado que vienes de la biología, por ejemplo. Sí, para que vean. Wow, sí. Eso es impactante. Bueno, pero no es muy loco porque, fíjate, a mí me gusta el detalle y yo soy muy científica y me gusta entender las cosas. O sea, un científico o una científica, pues, es una persona que tiene que tener atención al detalle, Mm. ¿no? Y tiene que poder entender lo que está haciendo también. No significa que en las otras profesiones no sea así, pero es que no estoy hablando de otras profesiones, estoy hablando de mía. Y sí, pues y uno tiene que poder investigar. Entonces, hay muchas cosas pues que coinciden, ¿ves? Y yo sí, yo soy muy, muy, muy detallista. Eso siempre he sido. De hecho, durante una época estuve trabajando en una fábrica en el departamento de control de calidad, porque por lo detallista que soy, ¿no? Así Ujú. que pues, es así. Y por eso, pues, también es que me gusta que la traducción esté muy correcta, pero también tiene que fluir, por supuesto. De otra Sí, sí. manera no se puede. Claro, me encanta. En las entrevistas que hemos tenido ha habido, bueno, un poco de todo, ¿no? Personas que estudiaron el traductorado, la licenciatura en traducción, el pregado en traducción, como la llaman en diferentes países, pero también hemos tenido invitadas que han llegado de otras áreas eh, y está ese hilo conductor, como la formación que tuvieron, la experiencia profesional que tuvieron en su respectiva área les ha servido o ha marcado la pauta para que trabajen en cierto tipo de proyectos, en ciertas áreas, con ciertos clientes. Y eso es algo que, bueno, que espero yo que al escuchar esta entrevista inspire a la audiencia por cómo vienes de un área que de entrada podría parecer que no tiene ninguna relación con la literatura, con la traducción literaria específicamente. Eh, y es lo importante que decías, cómo tú ibas combinando tu interés en la escritura creativa para crear tu, digamos, un portafolio de tus propios textos y cómo eso te ayudó para presentarte y ganar un proyecto con esa, digamos, credencial de traductora, escritora, ¿no? Y eso creo que es un tip muy importante para quienes quieran incursionar en la traducción literaria, tener ir trabajando en esa parte también, ¿no? No nada más en la traducción pura y dura, sino también en la flexibilidad y en el jugar, como tú decías, con la lengua. Sí, sí, eso es muy cierto, eso que dices, la verdad. Y hay una cosa que quería agregar, ¿no? Que cuando yo decidí comenzar a desarrollarme por la parte de la traducción, yo me certifiqué en la American Translators Association, Uh -huh. ¿no? Entonces, yo enseguida pues busqué una asociación, busqué si calificaba para la asociación, evidentemente, y me certifiqué. Y entonces, pues hoy en día soy miembro de varias asociaciones y hoy en día pues tengo muchos años de experiencia traduciendo, ¿no? Y he tomado muchísimos cursos de todo, de educación continua, tanto de escritura como de cosas de traducción, y siempre voy a San Jerónimo todos los años
y además soy miembro de AMETLE, Ujú. es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, ¿no? Y yo soy miembro y sin embargo estoy aquí en Puerto Rico, pero soy miembro y yo voy a las reuniones por Zoom. Sí, importante también construir redes, ¿no? Con las asociaciones que Claro. siempre dan un respaldo muy importante, claro. Ujú. Sí, tal cual. Creo que aparte, bueno, por un lado esto que señalaba Marian, ¿no? De los diversos caminos que hay a veces para llegar a la traducción. Pero creo que también tu recorrido pone de manifiesto cuántas habilidades distintas, ¿no? Se necesitan. O sea, que no se trata solo de, como decimos y repetimos una y otra vez, de manejar los idiomas, sino que hay tanto más involucrado, digamos, en ese proceso para lograr una traducción de excelencia, como mencionabas al inicio, ¿no? Como que hay muchas cualidades y muchas, sí, habilidades que es necesario entrenar en ese camino hacia la traducción. Y por otro lado, qué importante también el rol bueno, estar traduciendo algo que a una le apasiona, ¿no? Que realmente, o sea, cómo se nota esa diferencia. Porque sí, podemos traducir un montón de cosas y tal vez hacerlo con un resultado de una calidad buenísima, pero cuando estamos haciendo eso que realmente como que ahí adentro te hace ese clic, la sensación es muy diferente. Eso es cierto, eso es cierto. Algo que te apasiona, llega un momento en el que deja de ser un trabajo y se convierte en algo que uno hace por placer, que eso es lo que me pasa a mí con mi trabajo en general. Pero sí, sí, o sea, que te guste lo que estás haciendo es, como diría alguien por ahí, una bendición. Ujú. Bien, pues vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con esta trayectoria tuya como traductora, escritora y con tu proyecto del que hablaremos también más adelante. Pero bueno, concretamente eres la traductora al español de las novelas Por la Ruta Escarlata y Mi Dulce Curiosidad, ambas de Amanda Hale, y de El Mundo Oculto de Shamim Sarif. En este sentido, dirías que como traductora literaria tienes cierta predilección por obras escritas por mujeres. Bueno, definitivamente yo siento una gran afinidad, ¿no? Por las letras de las mujeres, ¿no? Eso siempre, siempre he sentido esa afinidad. En el caso de Amanda Hale y de Shamim Sarif, a mí una de las cosas que más me gustó de ellas dos es que su estilo narrativo se parecía mucho al mío. Entonces eso hace, por supuesto, que el trabajo de traducir se vuelva mucho más liviano de alguna manera, se vuelva más, no quiero decir que sea fácil, porque todo depende del tema y de las palabras que usen y de los conceptos que haya ahí. Pero sí se vuelve, es como más natural, ¿no? Porque no tienes que montarte en algo muy diferente a ti, sino que te sale más natural. Y por eso, bueno, muchas personas, no todas las personas que han leído por lo menos esas tres novelas, me han dicho que fluyen tan bien que parecen escritas por mí. Pero es que además ni siquiera es que dicen que parecen escritas en español no, es que parece que las hubiera escrito yo. Eso me lo han dicho varias veces y me lo han dicho traductores, que eso también es interesante porque los traductores son muy picky, como decimos, ¿no? O sea, ay, no me gustó esto, no me gustó esto otro, y esta palabra no, pues no, entonces me dicen, mira, parece que lo hubieras escrito tú. Y entonces, pero claro, eso es porque ellas dos tienen un estilo pues parecido al mío. Entonces, por supuesto, se vuelve algo más natural, ¿no? Entonces, Mm, eso hace pues que fluya de esa manera natural. Y el proceso traductor en esos casos, pues resulta en un proceso en el que uno está también disfrutándolo, ¿no? Porque lo estás disfrutando porque no es algo pesado desde el principio ni nada por el estilo, ¿no? Entonces sí, pues sí me gustan mucho las letras de las mujeres, pero no tengo problema tampoco en traducir
a escritores hombres. Para mí lo importante es que el texto sea interesante, sea inteligente, que eso es una palabra un poco espinosa porque pues hay gente que se ofende un poco, pero sí, a mí me gustan las cosas inteligentes. A mí me gustan los libros inteligentes, me gustan los textos inteligentes y sobre todo me gusta que estén bien escritos. En el fondo, pues a mí no me importa tanto si yo tengo que escribir una traducción que sea de un hombre. De hecho, yo he traducido varias cosas de mi propio padre, que él escribió algunas cosas, escribió cuentos y escribió muchas otras cositas, también escribió poesía. Las poesías no las he traducido, las de él, pero he traducido varios cuentos de él, ¿no? Y hace poco traduje un libro de cuentos infantiles que es del siglo XIX, es un libro clásico y que lo escribió un psiquiatra alemán que se llamaba Heinrich Hoffmann. Mm. Y pues él pues era hombre también, ¿no? Pero estos eran cuentos escritos en forma de verso. Pues no, como es un buen libro y me gusta y todo eso, yo creo que una de las cosas más importantes que me tiene que gustar, ¿no? Me tiene que gustar para que de verdad yo, ¿sabes? Lo haga con todo el gusto del mundo y eso, con cariño y eso. Y bueno, pues ese libro es muy bueno. Hay gente que lo odia, pero a mí me gusta mucho y entonces pues también lo traduje, ¿no? Así que en general, perdón, no tengo mucho problema con hacerlo, pero me he dado cuenta de que he traducido más mujeres que hombres. Y en este momento también estoy traduciendo un cuento largo de mi abuela, también para un proyecto personal que estoy haciendo. Claro, los proyectos personales siempre, de alguna manera, son los que uno va como que dejando atrás cuando alguien te contrata para algo, ¿no? Porque de algo hay que vivir. Entonces uno le va dando prioridad a los proyectos de los demás, a terminar los libros de otra persona, y resulta que el tuyo propio se queda a veces 5 años o más esperando. Pero bueno, sí, estoy traduciendo ese cuento largo de mi abuela para ese proyecto. Y el año pasado y este año estuve traduciendo ad honorem poesía por la libertad de expresión de diversos poetas, hombres y mujeres, de África. El año pasado lo hice de África, de varios países de África, en los que hay dictaduras y todo esto, y estos son personas que están en el exilio, y entonces lo hice para Pen Club Internacional, y bueno, pues están ahí, están en los blogs, y este año traduje a varias poetas iraníes que también están en el exilio, Wow. y por lo mismo, porque le estoy dando voz a ellas, ¿no? Voz en otras culturas, porque ellas están en el exilio y por lo tanto tienen voz, porque si estuvieran en Irán no tendrían voz, porque por eso es que se fueron. Entonces yo pues les regalo de alguna manera esa oportunidad de llegar a el público hispanohablante, ¿no? O hispanolector. Entonces, esto pues yo lo hago para apoyarlos en cuanto al asunto de la libertad de expresión. ¿Y este es un tema que te atraviesa o que te interesa por la situación en Venezuela o en América Latina, en realidad? Fíjate, de hecho el año pasado publicamos un libro que se titula Libre, Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión. Sí, a mí me preocupa mucho el problema de la libertad de expresión en Venezuela. De hecho, no hay libertad de expresión en Venezuela. Libertad total de expresión no hay. Hay algunas cosas que quieren hacer parecer que sí lo hay, pero en realidad no lo hay. Y por eso, pues, yo siempre he pensado que es muy importante que la gente se exprese. Entonces, pues el año pasado hicimos ese libro de la libertad de expresión en Venezuela y este año acabo de publicar un libro mucho más grueso que es contra el feminicidio.
yo pienso que no es solamente la libertad de expresión lo que me mueve, sino más bien los derechos humanos en general. Claro. Y ya estoy pensando en el libro para el año que viene. Todavía no decido cuál es el tema. Estos son todas antologías poéticas y son de convocatoria abierta. Ahí yo convoco mujeres y hombres. O sea, no convoco solamente mujeres, ¿no? En el de Venezuela, pues convoqué solamente poetas, hombres y mujeres venezolanos, pero en el que es contra el feminicidio, pues fue abierta, la convocatoria fue completamente abierta a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Así que sí, yo creo que tiene que ver con el asunto de los derechos humanos. Y uno de los derechos más importantes, creo yo, es el de la libertad de expresión. Y ese nos toca, a los traductores nos toca muy de cerca, porque nosotros estamos ayudando Claro. a que la gente se exprese. Wow, qué potente y qué impactante todo lo que vienes diciendo. Sí, bueno, pues sí, gracias. Gracias por esa opinión. Sí. Bueno, en línea con esto que te preguntábamos sobre traducir o escribir solo sobre mujeres o no, sabemos que vos tenés un proyecto editorial en el que solo publicás historias de mujeres o escritas por ellas. Y bueno, nos gustaría saber de dónde vino esa idea y bueno, sobre todo qué retos has supuesto y cómo lo fuiste superando. Bueno, te puedo decir que de alguna manera y desde siempre, todos mis proyectos han girado alrededor de los temas femeninos y de la mujer. Y bueno, me gusta, hoy en día que ya comprendí este asunto, me gusta recordar que esto es, yo a mis ojos, yo lo veo incluso como algo gracioso, porque recién yo me di cuenta de que todo giraba alrededor de la mujer hace no mucho tiempo. O sea, hace unos cuantos años nada más fue que yo me di cuenta de eso, de que en general, en la mayor parte de mi vida, todas las cosas que yo he querido hacer han tenido relación con eso, ¿no? Entonces, en ese momento que lo descubrí, hace varios años, como que caí en cuenta, ¿no? Y no recuerdo ni siquiera cómo fue que lo descubrí, pero sé que fue como una especie de epifanía, ¿no? Uf, en México dirían que me cayó el 20 de pronto, ¿no? Pero no sé cómo fue que me cayó el 20, pero recuerdo que me cayó. Y en ese momento me hizo gracia, pero también me alegró mucho percatarme de eso y percatarme de que toda la vida yo había tenido una especie de línea por la que yo había estado navegando, pero que no lo sabía porque era algo muy natural. Entonces, no me había percatado, ¿no? Y cuando me percaté, entonces, pues lo acepté, me alegré mucho, lo acepté y me dejé abrazar o cobijar por esa misión de vida, ¿no? Que ya venía desarrollándose desde hacía tanto tiempo y no me había dado cuenta. O sea, era mi misión de vida y yo no lo sabía. Entonces, yo pues puedo afirmar de la manera más honesta que la idea de trabajar con cosas de mujeres siempre estuvo dentro de mí y se fue desarrollando, ¿no? Como si fuese un proyecto que tuviera vida propia, de alguna manera, ¿no? Ese proyecto es ese proyecto de vida es el que me lleva a mí de una cosa a la otra. O sea, es como si eso tuviera vida propia y me controlara a mí, Mm. ¿no? Y no al revés. Entonces es como si ese proyecto me llevara por donde ese proyecto quisiera llevarme, ¿no? Entonces, claro, yo hoy en día tengo este pequeño sello editorial que, bueno, básicamente pues yo lo llamo, que es, o sea, yo lo conceptualizo como una editorial boutique. ¿Por qué? Porque yo
publico lo que yo quiero publicar, ¿no? Y publico temas de mujeres, escritos por mujeres, y si hay algún escritor hombre, como tengo uno, que me abordó en la FIL de Guadalajara hace varios años y no me soltó hasta que me convenció de que él tenía un libro perfecto que yo tenía que publicar. Y yo le decía, es que yo no publico hombres. Entonces él me decía, no, bueno, pero no importa, es que yo tengo una novela perfecta para ti. Y yo le decía, es que yo publico solamente cosas de mujeres. Y entonces ahí fue cuando él le dio la vuelta a la cosa y me dijo, es que es una novela feminista. Y además la heroína es una mujer. Y bueno, entonces ya cuando dijo eso, yo dije, bueno, la verdad es que si es una novela sobre una mujer, tengo que ser consecuente o constante, pues, con lo que estoy justamente, ¿no? Promoviendo, que son los temas de mujeres. Entonces, no importa que este señor, pues, sea un hombre, publiqué la novela de él, resulta que es una de las que mejor vendo hoy en día, ¿no? Lo cual también está muy bien, porque es una muy buena novela, es una novela muy buena y como ya digo, no es que yo no tengo ningún prejuicio ni nada de eso, sino que yo lo que quiero es apoyar a la mujer, ¿no? Entonces quiero apoyar las letras de las mujeres o en su defecto, pues, las letras de hombres, pero que traten de mujeres, ¿no? Entonces, eso pues para mí es bien importante. Yo edité un libro que se titula Divina, la mujer en 20 voces. Esa es una antología latinoamericana y hay hombres en esa antología también. Pero ¿qué sucede? Que el libro es sobre la mujer como ser divino, ¿no? Que no significa que sea divino religiosamente, ni nada de eso, ¿no? Sino como pues por la naturaleza divina de la mujer, ¿no? Entonces, pues sí, no importa que hubiera hombres ahí, pero el tema era necesariamente el tema de la mujer, ¿no? Así que sí, yo estoy completamente mm, identificada con esto y quiero darle oportunidad a las mujeres de publicar y de darles voz y de apoyarlas, como ya lo dije varias veces, ¿no? Entonces, en cuanto a los retos, bueno, los retos son los mismos que tiene cualquier editorial pequeña, ¿no? Uno de los más grandes retos es darse a conocer y, bueno, que se sepa que se trabaja con excelencia, ¿no? Es, es difícil darse a conocer. Entonces, este tipo de interacciones como las que estamos teniendo hoy, que ustedes me están haciendo esta entrevista tan bonita, pues para mí es bien importante porque justamente es una manera de darnos a conocer a mí y a mi pequeña editorial boutique, en la que también, por supuesto, no solamente son libros escritos en español, sino que también pues están estas traducciones que en general pues las hago yo al español y que de hecho hasta se han ganado algunos premios, ¿no? Entonces también es algo bueno. Eso da fe de la excelencia, pero pues la parte de la publicidad y la parte de cómo llegar al público pues es tal vez el escollo más grande, ¿no? Como ya les dije, yo solo publico los libros que yo considero que son buenos, que están bien escritos. Yo no soy una editorial a la que cualquier persona puede llegar y decir, mira, tengo este manuscrito y yo quiero que lo pongas exactamente como yo lo tengo, no quiero que le cambies nada. Yo le he tenido que decir a mucha gente, si no pasa por nuestro filtro de edición, no puedo publicarlo porque yo no le voy a poner mi sello a un libro que tenga algún error, ¿no? O sea, me refiero a un error grande, ¿no? Porque siempre hay alguna cosita que se escurre por ahí. En todos los libros sucede, pero me refiero ahora a un libro mal escrito
o una historia que no tenga pies ni cabeza, o un libro que, como digo yo, que no sea muy inteligente, pues no, ¿no? Entonces yo escojo de verdad los libros que yo voy a publicar. Y pues sí, y como ya dije, pues el otro reto diferente, que se parece pero no es igual, es llegar cada vez a un público más amplio. O sea, porque una cosa es llegar al público, pero puede ser un público local, pero también pues el otro reto es llegar a un público más amplio en diferentes partes del mundo, por ejemplo. Y otra cosa más es que esto de llegar al público, si es el público local, pues se logra mucho también a través de las ferias. Esa es la manera en la que uno resuelve el problema, ¿no? Uno va a las ferias de libros o uno presenta libros o uno hace lecturas en algún lugar o conversatorios, ¿no? Entonces ahí pues uno puede estar más cerca del público en persona. Sin embargo, ahora, pues, por Zoom y por todas estas otras vías y medios de comunicación, pues podemos llegar tal vez más lejos de lo que una editorial llegaba hace 30 y 40 años, evidentemente, ¿no? También tenemos Amazon, que se supone que distribuye los libros prácticamente en todo el mundo, prácticamente. Todavía no es 100%, pero cada vez llegan más lejos y eso es importante. Y todos los programas de radio y todas las entrevistas en general son las cosas que nos ayudan a nosotros, las personas con empresas pequeñas, pues a hacerse ver y a darse a conocer. Y todo esto evidentemente requiere de mucha energía, mucha buena disposición, mucha paciencia y también de mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso es bueno, uno tiene que estar constantemente encima de los proyectos y de cómo hacerse ver por ahí. Es así. Y todo un reto y no sé si te has encontrado con algún, no quiero decir impedimento, pero que a lo mejor ha sido un tanto más complicado en relación con editoriales que tienen, digamos, una temática más amplia, es decir, que no están enfocados solo en mujeres. ¿Si crees que eso ha sido como un reto adicional? Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que justamente hoy estaba hablando con una persona en el aeropuerto. Nosotros tenemos nuestros libros en el aeropuerto de Puerto Rico, ¿no? Que a mí me parece que es un sitio excelente para tener los libros, sobre todo si son autores, aunque no sean solamente de Puerto Rico, pues la gente los compra y se los lleva. Entonces, ¿no? Hay una difusión. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a vender libros, yo no puedo competir con unas distribuidoras de libros que son enormemente grandes, ¿no? Y yo, pues, mi catálogo es más pequeño y yo, además, yo imprimo a la demanda. Yo imprimo por demanda, yo no imprimo de a 500 ejemplares ni nada de eso, porque como somos, pues, una editorial boutique, también estamos muy conscientes del asunto ecológico también, ¿no? Y de toda la cadena de distribución y todo eso, entonces nosotros reducimos en cuanto a espacio, ¿no? No tenemos que tener grandes almacenes ni nada de eso, y solamente, pues, básicamente imprimimos lo que vamos a vender. Entonces, de esa manera, pues, es muy ecológico, ¿no? Y es minimalista, por decirlo de alguna forma, pero luego hay otras distribuidoras aquí en Puerto Rico, porque yo no soy distribuidora, yo solo soy una editorial. Entonces, yo manejo unos cuantos autores de aquí y de afuera, pero son exclusivos. Sin embargo, estas otras distribuidoras grandes llegan con camiones y yo no puedo competir. Yo llego a la tienda del aeropuerto con una cajita pequeña con cuatro ejemplares, 4 copias de un título, 4 copias del otro, 4 copias del tercero y así, ¿no? En cambio, esos llegan con un camión lleno de cajas y yo no puedo competir con eso, pero por lo menos, como te digo, no puedo competir con eso, pero por otro lado no quiero competir con eso, porque yo estoy
contenta con ser mi propio jefe o mi propia jefa en este caso, porque soy mujer. Soy mi propia jefa y lo que tengo son clientes y yo lidio y como decimos aquí en Puerto Rico, yo brego con todos esos clientes y con todo el proceso. Y mi ojo no está puesto en hacer negocios muy grandes, sino más bien está puesto en hacer libros excelentes que la gente cuando los lea les guste y puedan aprender algo de eso y puedan irse volando a otro lugar pensando y soñando en algo y que cumplan esa función, ¿no? O sea, no es la cantidad, sino la calidad. Claro, cuando decía si no puedo competir con el camión que llega, pensaba en eso mismo, es como, bueno, pero sí, no tiene nada que ver, digamos, con la misión de tu proyecto. Eso. Está bárbaro que no puedas competir con eso porque no es por donde pasa, digamos, sí, como lo principal de tu proyecto. Y creo que eso pasa también, no solo, digamos, en el mundo editorial, como que en general digo, hace, no sé, 20 años, como que la idea principal era como siempre todo tenía que ser a lo grande, ¿no? Como que, o sea, si no logro la mega empresa con no sé cuántos empleados a cargo, mi negocio no es lo suficientemente exitoso. Y bueno, pero ¿qué es el éxito para cada uno también, para cada una, ¿no? Como que digo, no, hay muchas veces que no escalar un negocio es una decisión consciente desde ese lugar, desde soy feliz con esto como está ahora, si esto escala me requiere un montón de cosas que no me interesan o que no pasan por lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que sí, por ahí como que eso antes se veía como un fracaso, ¿no? Como la empresa así chica que, bueno, no pudo ser más grande. Y creo que hoy estamos entendiendo que es una decisión, que es una elección también, que no hay un solo tipo de empresa viable, de proyecto viable. Sí, exactamente todo eso que dijiste ahorita es exactamente lo que yo siento, pero nunca encontré cómo ponerlo en palabras, pero es exactamente eso. Porque no se trata de hacer algo grande y como dijiste tú, que es el éxito. El éxito para cada persona es algo diferente, ¿no? Y en el caso mío, pues no, sí, a mí me gustaría vender muchos libros, es verdad, pero yo lo que quiero, fíjate, a mí, por ejemplo, me gusta cuando yo me entero que una persona que yo no conozco fue a la librería y se llevó un libro de mi editorial. Porque entonces yo sé que no lo están haciendo ¿cómo es que se dice? Solidaridad o algo por el estilo, sino porque de verdad le está interesando el libro. Entonces eso a mí me encanta, ¿ves? Y para mí eso es lo más importante, es llevar el mensaje, ¿no? Y no es estar haciendo una compañía enorme que después no me va a dejar ninguna sensación grata realmente, sino que lo que me va a dejar es puro estrés. Claro. Y sí, y no me va a dejar una sensación bonita, ¿no? Sino entonces está todo el asunto ese, como dijiste tú ahorita, de que si tienes tantos empleados y si no tienes tantos empleados y entonces luego, ay, es un fracaso, esa compañía es muy pequeña. Bueno, ¿y qué tiene? Es otro tipo de compañía y es perfectamente válida y viable también. Lo que pasa es que me acordé de lo del camión, porque como fui justamente hoy al aeropuerto a hablar con la persona de ahí, me acordé de la última vez que fui y vi las cajas y yo llegaba con una cajita pequeña y me dio mucha risa. Es Porque que yo es súper gráfica la imagen, claro, es como... entonces, pero sí, cuando yo uso el aeropuerto pues para salir de aquí de la isla, porque no hay otra manera de salir de aquí, bueno, pudiera salir en barco, pero pues eso lo hago menos, ¿no? Nosotros salimos en avión, y siempre miro en las tiendas del aeropuerto y veo los libros y están ahí, ¿no? Y algunos están dañados porque la gente los ve y los lee ahí, luego los vuelve a poner ahí, y claro, y los dañan, ¿no? Pero están ahí los libros y eso pues a mí me parece que es un buen punto de venta, ¿no?
Y lo otro, como ya dije, a mí me gusta que la gente se interese y busque lo que le interesa y entonces si lo quiere tener, pues que lo compre y lo lea y ya está. Una cosa bien importante que yo quisiera agregar aquí, que está completamente fuera del libreto, pero que yo quisiera agregarla hoy aquí, es que de hecho yo tengo una pues compañía, una editorial boutique. Sin embargo, nosotros somos una editorial completamente inclusiva y que estamos buscando justamente también la inclusividad de quienes nos leen. Entonces, yo quisiera leerles ¿cómo se dice eso? En inglés lo llaman el disclaimer. El deslinde de responsabilidad. Sí, realmente la palabra no debería ser disclaimer, porque es el parrafito de los derechos que está en la página de derechos del libro. Y realmente la gente lo llama disclaimer, pero no es un disclaimer porque yo no estoy descargando ninguna responsabilidad. Yo lo que estoy es diciendo que yo soy la dueña de los derechos del libro, ¿verdad? Y del contenido. Todos los libros tienen ese parrafito escrito que comienza con un simbolito de copyright y dice todos los derechos reservados, ¿no? Pues nosotros somos la primera compañía en Puerto Rico y no sé en dónde más, pero en Puerto Rico definitivamente la primera compañía que ha modificado ese párrafo de los derechos reservados para incluir a las personas con ceguera y con problemas graves de la vista que necesitan almacenar los datos en un aparato para poder leerlos de manera no convencional. Generalmente ese parrafito dice que está completamente prohibido que la gente reproduzca el contenido del libro sin el consentimiento del autor o del editor por escrito. Entonces yo tengo un amigo que es ciego y hablando con él el otro día, pues él me decía, justo antes de publicar este libro, que fue el último libro, el libro de las poesías contra el feminicidio, él me dijo, Patricia, cada vez que yo me compro un libro de papel, yo lo tengo que escanear para meter toda la información en el aparato que luego me lo va a leer a mí, ¿no? Con voz de computadora, pero y siempre siento que estoy infringiendo la ley, porque en las primeras páginas del libro lo que me sale es, nadie puede almacenar el contenido del libro de ninguna manera, ni por fotocopia, ni por no sé qué, ni método electrónico. Entonces estuvimos hablando de eso y él dijo que llegaba, que estaba ahora, habían ido varias veces al Congreso para enmendar ese parrafito de alguna manera. Y me dijo que, de hecho, que mucha gente se copia el parrafito sin pensar ni siquiera qué dice el parrafito, pero que él siempre pues siente que está haciendo algo ilegal. No le gusta. Y entonces, pues hablando con él, llegamos al párrafo como yo lo incluí en el libro ahora, que es este párrafo que tengo aquí al fondo, y entonces lo quisiera leer para que ustedes vean que incluso con una pequeña editorial independiente se puede incluir a todo el mundo, o por lo menos se puede tratar de incluir a la gente, ¿no? Que eso es bien importante porque no queremos dejar a nadie afuera. Claro. Entonces aquí dice, está el simbolito de copyright y dice todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser utilizada, reproducida, almacenada ni transmitida de manera alguna ni por ningún medio sin el permiso previo del editor o el autor, con excepción de citas breves usadas en reseñas literarias. Así es como lo dice en prácticamente todos los libros, ¿no? Y ahí es cuando entra lo que yo le agregué, lo que yo le añadí,
quedan exentas de esta provisión las personas con ceguera o problemas de la vista que para leer requieran el uso de tecnología auditiva con almacenaje de textos, siempre que sea para uso propio y no comercial. Entonces, esa es la manera de asegurarse, o por lo menos, claro, cada quien hace lo que quiere con los libros, ¿no? Pero él me dice, Patricia, a nosotros se nos incluye en el sentido de que se nos venden los libros. Nos están vendiendo los libros a los ciegos, pero luego nos dicen que no los podemos leer porque nos dicen que estamos haciendo algo ilegal, ¿no? Entonces, pues yo agregué esa provisión ahí que incluye ahora pues a todas estas personas que tienen que leer de otra manera y que ahora ellos lo pueden hacer, por lo menos con los libros nuestros, lo van a poder hacer sin sentir que están infringiendo la ley o haciendo algo ilegal de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos llegar a incluir a todo el mundo, a incluirlo en el proceso de publicación, pero también a incluirlos como personas que tal vez pueden comprar nuestros libros y los pueden disfrutar de alguna manera. Y somos la primera editorial en Puerto Rico que incluye esa provisión al final de ese párrafo. Y esto todo, pues se los quise mencionar justamente porque estamos hablando, pues, de diferentes tipos de negocio o de empresa y que el éxito es algo muy relativo y es diferente para cada quien. Y a mí me parece que este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo justamente son la medida del éxito que yo quiero tener, ¿no? Yo quiero llegar a donde yo considere que la gente se pueda sentir incluida. Eso es bien importante para mí. Bueno, me parece un gran diferencial para tu editorial, sin dudas, y que también pone de manifiesto lo que hemos dicho ya varias veces en los episodios, ¿no? De la importancia de abrir la conversación, de escuchar otras voces, porque son cosas que de otra manera probablemente, no sé si nunca se te hubiese ocurrido, pero si este amigo no venía y te lo mencionaba, tal vez hubiese llevado mucho más tiempo. Porque es la realidad, por más buena intención que tengamos, hay cosas que si no las vivimos en carne propia no las vemos. Recién agarré el libro que tenía más cerca para ver lo que decía, era como, sí, claro, jamás reparé, o sea, es como esa página que pasas así de largo apurado porque querés empezar a leer. Por lo cual, sí, lo rico de abrir los círculos, ¿no? Y de estar abierto a escuchar esas experiencias también. Sí, y eso que tú estás diciendo, que si yo no hubiera hablado con él, yo no me hubiera enterado, eso es cierto. De hecho, yo se lo comenté a mi hija y me dijo, ay, yo nunca pensé en eso. Es que nadie piensa en eso, nadie No. que no esté pasando por esa situación piensa en eso. Y ahí es donde está la diferencia entre tener la buena intención y de verdad hacer algo, ¿no? Porque uno siempre piensa que uno lo está haciendo todo muy bien, pero hasta que no le toca a uno de cerca, uno no, porque nadie es perfecto. Entonces, no todo el mundo puede saberlo todo, siempre lo he dicho. No todo el mundo tiene por qué saberlo todo, nadie sabe todo. Entonces, pues sí, yo lo que sí estoy muy dispuesta es a seguir aprendiendo. Y si yo me entero de que puedo mejorar algo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Aquí estoy incluyendo ahora a todas estas personas que necesitan usar ese tipo de aparato de almacenaje de información. Y claro, y le estoy poniendo que debe ser para uso personal y no comercial, por supuesto, porque si no, entonces lo puedo abrir y puedo decir, bueno, miren, todo el mundo te lo puede, y No, ese claro. tampoco es el sentido. No, no es el punto, Eh, obvio. claro, pero sí es importante porque ellos se sienten fuera. Es como,
como lo que pasó en los Grammy cuando salió Bad Bunny cantando en español y entonces en los subtítulos, de pronto salió en los subtítulos, singing in non-English language. Sí. Realmente, yo después fui a Twitter y puse esa foto ahí y puse que eso es un insulto para todas las personas que no oyen, porque las están dejando afuera de la conversación, porque tú no me vas a decir que en todo el aparataje del Grammy no hay alguien que hable español, que no, que no hay, No, no hay pero aparte nadie que hable el español. nivel de colonialismo, o sea, non-English no existe, listo, no importa. O Exacto, sea, ya fue. exacto. Entonces yo puse que eso era un insulto, que están dejando afuera de la discusión a todas esas personas que tal vez no oyen o no oyen bien, que hubieran podido poner algún subtítulo, que pueden poner el subtítulo traducido también con captions, closed captions, o también pueden poner singing in Spanish, por lo menos, pero no singing in non-English language. O sea, eso yo me ofendí. Y Y sí, yo no soy una persona que me la pase ofendiéndome por cualquier bobería, pero yo dije, mira, esto no es correcto. Y eso pasó antes de hablar con mi amigo, el que me dijo wow. que arreglara la cosa esta, el parrafito este, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal dejar a la gente afuera, porque nosotros no somos la norma. Claro. Entonces, nosotros somos la minoría más grande y ya. Esa es la manera en la que hay que verlo, ¿no? Y que aparte por ahí sí, hoy depende de dónde te pares, formás parte de una minoría o no, ¿no? Depende de los lentes que nos pongamos. Hay ámbitos donde por ahí somos lo más parecido a la norma y ámbitos donde somos una minoría absoluta. Entonces, bueno, Claro. ahí sí, el ejercicio de la empatía y de, como dijiste vos, también querer hacer algo con eso, ¿no? Porque también es muy fácil a veces quedarse en el discurso de, ay, qué lástima tal cosa o esto pues se podría mejorar, pero bueno, a veces requiere un esfuerzo extra llevarlo a la acción como hicieron ustedes, así que bueno, mis felicitaciones, me parece una iniciativa muy interesante y que dice mucho de los ideales que hay detrás, ¿no? Gracias. Muy admirable y loable también, muy necesario, por supuesto. Bueno, pues nos encantaría continuar con esta conversación, ya que tu trayectoria es verdaderamente admirable, Patricia, impactante, impresionante, todo lo que nos compartes, que pues claramente es apenas un poco de lo mucho que has hecho y que te queda por hacer. Pero bueno, tenemos que ir cerrando y lo hacemos con la pregunta sello de este espacio, que es, ¿cuál es tu palabra favorita y por qué? Puede ser en cualquiera de las lenguas de trabajo o cualquier otra que conozcas. Muy bien. Bueno, si supieras que tal vez esa fue la pregunta que más trabajo me dio a mí, pero cuando una vez, porque uno las piensa, ¿no? Uno piensa todo, pero a mí me gusta pensar mucho, ¿no? Eh, o al revés, a mí me gusta mucho pensar, así es más correcto. Pues sí, una vez que di con la palabra que me gusta, fue otra vez como una especie de epifanía, ¿no? Oye, y sí me gusta esta palabra. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y después me pareció tan evidente que luego pensé, ¿cómo será, por qué será que yo nunca había pensado que esa era mi palabra favorita? Qué cosa loca, ¿no? Pues mi palabra favorita es sí, Ah, porque es la que abre las puertas y permite la entrada, porque permite el cambio, porque permite el progreso, permite el crecimiento. Sí es la palabra de la aceptación, del respeto, de la creación, de construir, de vivir, de la posibilidad, del intento, del logro y de la realidad. Y evidentemente del respeto. qué bonito. Esa es mi palabra preferida, sí.
Hermoso. Esa palabra es una palabra fuerte y que realmente engloba todas las cosas buenas. Entonces yo me puse a pensar, ¿y cómo nunca había pensado yo en esto? La verdad es que a mí me encantó esto que hicimos hoy, eh, porque, no sé, yo creo que me hizo crecer, Mm, y aprendí mucho de mí misma también y aprendí mucho pues hablando con ustedes también, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues sí, me gusta pasarla bien, me gusta hablar con gente. Bueno, a nosotras también, evidentemente, nos gusta hablar con gente, por eso estamos acá. Pero sí, sin dudas, fue una entrevista hermosa. Gracias por todo lo que nos compartiste. Nos dejas un montón de cosas para seguir pensando y reflexionando, que bueno, estoy segura que a quienes lo escuchen el episodio les va a pasar lo mismo. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias otra vez por sumarte y compartir todo esto. No, sí, muchas gracias a ustedes de verdad por haberme invitado. Es para mí un honor y de verdad, cualquier cosa, estoy a la orden. Mil gracias, de verdad, a las dos. Sí, muchísimas gracias, Patricia, bueno, nos conocimos y platicamos brevemente en San Jerónimo, pero en cuanto te escuché hablar de tu proyecto, dije, ella tiene que estar en Tradumanas. Y qué bueno que abrimos el año con esta maravillosa entrevista que esperamos que inspire mucho y toque muchos corazones y sobre todo que invite a la acción, porque claramente, como tú dices, esa pequeña palabra, aunque es chiquita, es muy potente y justamente permite que ocurran cosas, ¿no? Así que muy contentas de esta conversación y como siempre, bueno, este espacio es tuyo, de todas nuestras invitadas, de nuestra audiencia, así que cuando quieras volver, cuando quieras tratar algún otro tema, hablarnos de algo, del nuevo libro, de ese proyecto en el que estás trabajando, que ya no hablamos de tu abuela, pero se queda ahí Pero acá nos pendiente. gustan mucho las historias de abuelas, así que Sí. cuando quieras podés volver a conversar de esto. Ah, qué chévere, ok, ok, les aviso. Sí, sí, Bueno. sí. Así que pues nada, muchísimas gracias y estamos siempre en comunicación e intercambiando Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. igualmente.